Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y bueno, vamos a iniciar la escuela dominical y bueno, recordando un poquito lo que hemos estado viendo hasta esta semana. Estuvimos viendo primeramente ahí en las nuevas marcas de una iglesia, vimos lo que fue edificado sobre la roca, después vimos lo que es la exposición expositiva de su palabra, cómo debe de ser un sermón expositivo, texto por texto. Y bueno, después vimos lo que es un poquito acerca de la teología, lo que Dios nos dice a través de su palabra, la teología bíblica. Y bueno, la serie anterior de estudios fue acerca de las buenas noticias, el Evangelio, ¿sí? Y bueno, continuando con la serie de estudios de 9 marcas de una iglesia sana, el siguiente o lo que vamos a ver a continuación es un cambio verdadero, la conversión. Y bueno, en esta mañana lo que vamos a ver es solamente la introducción. Vamos a ver qué es lo que vamos a estar viendo durante estos 6, 7 estudios que vamos a tener. Y bueno, empezamos con una pregunta. ¿Crees que la gente puede cambiar? Y bueno, no se está hablando, hermanos, acerca de dejar algunos malos hábitos o de pasar de ser una persona nerda a un icono de moda, sino nos referimos a un cambio verdadero, un cambio del corazón. Este es un cambio de la persona completa, un cambio profundo y duradero, ¿sí? Entonces, pues es una pregunta de reflexión. ¿Crees que la gente puede cambiar? Y sí, sí puede cambiar. Y bueno, en un sentido, la Biblia dice que la gente no puede cambiar, que somos pecadores por naturaleza, nuestros corazones están corrompidos y no podemos dejar de ser pecadores y corruptos por nuestros propios esfuerzos. ¿Puede un ciego darse a sí mismo la vista? ¿Puede un hombre muerto darse la vida? Estas son imágenes que la escritura usa para describir lo que somos por naturaleza. Si ahorita vimos la pregunta acerca del cambio, una persona puede cambiar, tal vez sí cambia, pero no es un cambio duradero, posiblemente puede durar 1 año, 2 años, a determinado periodo de tiempo, y bueno, va a haber un punto en el que va a volver a caer. Y bueno, la Biblia incluso nos lo dice, que un hombre por su propio esfuerzo no puede cambiar, ¿sí? Y bueno, el Señor ahí nos dio, a través de su palabra, lo que nos dice, ¿no? Puede un ciego darse a sí mismo la vista, puede un hombre muerto darse la vida. Y bueno, estas son imágenes que la Escritura usa para describir nuestra naturaleza. Y el cambio fundamental del que habla la Biblia y el que pone en marcha toda una vida de cambio dirigido hacia Dios es la conversión, ¿sí? La conversión ocurre cuando Dios nos levanta de entre los muertos, nos da ojos para ver su gloria y nos concede volvernos de nuestro pecado y confiar en Cristo. La conversión puede ser una mala palabra para algunos en nuestra cultura, pero es una verdad bíblica gloriosa que nos brinda esperanza. Entonces, este es un cambio fundamental, que es una transformación, un cambio, ¿sí? Un cambio de la persona cuando llega a tener un encuentro personal con Cristo. Y bueno, a través de él nos permite o nos concede volvernos de nuestro pecado y depositar toda nuestra confianza en Cristo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este estudio? Bueno, en este estudio vamos a ver una serie de preguntas, ¿sí? Y cada pregunta va a abarcar un estudio. La primera de ellas es, ¿necesitamos cambiar? ¿Es posible cambiar? ¿Qué cambios necesitamos? ¿Qué sucede este cambio? ¿Cuáles son los frutos de este cambio? ¿Qué significa este cambio para la vida de la iglesia? No, cada uno de los estudios vamos a contestar cada una de estas preguntas. Y bueno, hay una gran esperanza en el poder de Dios para cambiar. Y bueno, vamos a explorar juntos lo que es esta esperanza. Y bueno, el autor Mark Dever, que publicó originalmente ahí su libro en el capítulo 8, que es una iglesia sana, bueno, nos dice que una marca importante de una iglesia sana es un entendimiento bíblico de lo que es la conversión. Y bueno, en este capítulo nos relata acerca de ahí de una de sus iglesias. Nos dice, nos comparte él que en la primera reunión
de este autor, allá por 1878, la congregación adoptó una confesión de fe. Y bueno, esta era una versión reforzada de la confesión de fe de New Hampshire de 1833. El lenguaje antiguo pues pudo ser un poco difícil, pero se intentó asimilar. Y bueno, en el artículo 8 de esa confesión de fe dice: creemos que el arrepentimiento y la fe son deberes sagrados y también gracias inseparables, que son obras en nuestras almas por el Espíritu regenerador de Dios, por lo que al estar profundamente convencidos de nuestra culpa, peligro e impotencia y del camino de la salvación por medio de Cristo, nos volvemos a Dios en genuina contrición y confesión, suplicando misericordia. Al mismo tiempo recibimos de todo corazón al Señor Jesucristo como nuestro profeta, sacerdote y rey, confiando en Él solamente como el suficiente Salvador. Y bueno, este autor nos comparte esta declaración de fe y lo que nos dice acerca en el artículo número 8, como lo mencioné, y esto es lo que nos menciona. Y bueno, no muchas personas hablan o escriben así hoy en día. Sin embargo, las verdades bíblicas expuestas aquí no han cambiado. Una iglesia sana se caracteriza por una comprensión bíblica de la conversión, ¿sí? Esa es una marca de una iglesia sana. También lo que es la conversión de las personas. Y bueno, ¿cuál es nuestra acción? Bueno, la declaración comienza con el llamado bíblico al arrepentimiento y a la fe, como Jesús mandó al comienzo de su ministerio. Ahí en tu Biblia, en Marcos 1:15, nos dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. Y bueno, en los términos más simples, la conversión es igual al arrepentimiento y la fe. Posteriormente, la confesión nos proporciona una descripción más detallada de lo que es el arrepentimiento y la fe. Dice que nos volvemos de nuestro pecado a Dios, recibimos a Cristo y confiamos en Él solamente como suficiente Salvador. En el Nuevo Testamento está lleno de pecadores que abandonan su pecado, reciben a Cristo y confían en Él, ¿sí? Y bueno, algunos ejemplos de personas que realmente se convirtieron, podríamos pensar por ejemplo en Leví, o que viene siendo Mateo, que era un recaudador de impuestos que dejó su negocio o dejó su mesa donde él trabajaba para seguir a Jesús. Otro también que podemos recordar es la mujer samaritana ahí en el pozo, un centurión romano, Pedro, Santiago o Juan, o incluso el mismo apóstol Pablo, aquel que era perseguidor de los cristianos, pero después de su experiencia, de su encuentro con Jesús, él se convirtió en el apóstol de los gentiles. Y bueno, podemos ver muchos personajes en la palabra de Dios, cómo realmente hubo una conversión en su vida, una transformación de adentro hacia afuera. Y bueno, cada uno de ellos se convierte, confía y sigue. Y realmente esto es la conversión. Y bueno, la conversión no se trata de recitar un credo, no es hacer una oración, tampoco es una conversación, no consiste en convertirse en un occidental, no es llegar a cierta edad, asistir a una clase o hacer algún otro rito cuando somos adultos. No es un viaje con todos esparcidos por el camino en diferentes etapas. Más bien la conversión es cambiar todo nuestro estilo de vida, ¿sí? Por ejemplo, ahí el apóstol Pablo pues nos dice que el que robaba no robe más, sino que trabaje para poderlo compartir. Esa es una verdadera conversión. Y bueno, la conversión no es por nosotros mismos, sino que la conversión es una obra de Dios en nosotros, ¿sí? Y bueno, observemos lo que la conversión que mencionamos, ¿sí? Dice esa declaración acerca de la conversión: nos volvemos a Dios porque estamos profundamente convencidos de nuestra culpa, peligro e impotencia y del camino de la salvación por medio de Cristo. ¿Y cómo sucede esto? ¿Quién nos convence? Son obradas en nuestras almas por el Espíritu regenerador de Dios. Y bueno, la declaración cita dos partes de las Escrituras para apoyar esta idea. ¿Sí? Entonces, bueno, claramente, hermanos, nos damos cuenta que una conversión verdadera, una conversión genuina,
no es por nosotros mismos, sino que recordemos que es el Espíritu Santo el cual obra en nosotros. Y bueno, los pasajes que nos ayudan a apoyar esta idea es: entonces, oídas estas cosas, ahí me gustaría que me acompañaras en tu Biblia, ahí en Hechos capítulo 11, versículo 18, y dice así la palabra de Dios: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y bueno, también ahí puedes buscar ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y bueno, estos textos nos ayudan a ver que no es gracias a mis esfuerzos, no es gracias a lo que a mi fuerza de voluntad para poder cambiar, sino que es el Espíritu Santo el cual está obrando en mí. Y bueno, si entendemos nuestra conversión como algo que nosotros hemos hecho, aparte de lo que Dios hace primero en nosotros, entonces lo estamos entendiendo mal. La conversión ciertamente incluye una acción de nuestra parte, tal y como hemos comentado. No obstante, la conversión es mucho más que eso. La Escritura enseña que nuestros corazones deben ser cambiados, nuestras mentes transformadas y nuestros espíritus vivificados. Entonces, bueno, claramente nos damos cuenta que el hecho de la conversión no es algo que hagamos nosotros, ¿sí? Sino que es Dios el que lo hace en nosotros. Sí es cierto que nosotros tenemos que aportar algo, pero bueno, realmente la mayoría de toda esta conversión es Dios quien trabaja en nuestras vidas. Es Él el que hace el cambio a través del Espíritu Santo. Nosotros mismos no podemos deshacer nada de esto. El cambio que todo ser humano necesita es tan radical, tan al nivel de la raíz, que solamente Dios puede hacerlo. Él nos creó la primera vez, así que Él nos debe hacer nuevas criaturas. Él fue el responsable de nuestro nacimiento natural, así que Él nos debe de dar un nuevo nacimiento. Necesitamos que Dios nos convierta. Y bueno, esto es algo muy cierto, que solamente Dios es el único que puede hacer un cambio de raíz en nosotros, ¿sí? Él es el único que puede transformar nuestras vidas, Él es el único que puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón, y bueno, realmente el ser humano necesita que Dios le convierta. Y bueno, el predicador del siglo XIX, Roland Hill, nos cuenta o compartió una anécdota de cómo un hombre en estado de ebriedad se acercó a él y le dijo: soy uno de sus conversos, señor Hill. Y bueno, ¿sabes qué le respondió este hombre? Este hombre le dijo, o este predicador, Roland Hill, le dijo: me atrevo a decir que sí. Respondió este predicador: pero usted no es uno de los del Señor, ya que si así fuera, usted no estaría borracho. Entonces ahí nos damos cuenta que posiblemente este hombre pues escuchó a este predicador, pero no hubo una conversación real en él. Y bueno, lo que él le contestó es una respuesta muy interesante, porque dice: usted no es uno de los del Señor, ya que si así fuera, no estaría borracho. Entonces nos damos cuenta en esta ilustración que este hombre realmente no había permitido que Dios convirtiera su vida. Y bueno, recordemos que es muy importante para nosotros que, bueno, nos demos cuenta cada uno de nosotros si realmente nos hemos convertido o no nos hemos convertido. Y bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando una persona realmente sí se ha convertido al Evangelio, o sí ha permitido que Cristo convierta su vida? Bueno, a través de sus frutos, ¿sí? Recordemos que el fruto bueno y el fruto malo. Y el Señor pues nos dijo que por sus frutos los conoceréis. Y cuando una iglesia no comprende la enseñanza de la Biblia acerca de la conversión, bien puede llenarse de personas que hicieron declaraciones sinceras en algún momento de sus vidas, pero no han experimentado el cambio radical que la Biblia presenta como la conversión. Y posiblemente en muchas iglesias hay personas que hicieron una declaración sincera, sí, dijeron: bueno, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, pero no experimentaron ese cambio radical que el Señor hace en la vida de las personas. No hubo un cambio, una conversión
real en sus vidas, ¿sí? Ese cambio radical, no lo experimentaron. Y bueno, la verdadera conversión puede o no, no implicar una experiencia emocional, sin embargo se evidenciará en su fruto. Dan las vidas evidencias de cambio, un despojo de lo viejo y un revestimiento de lo nuevo. ¿Están los miembros interesados en batallar contra su propio pecado incluso si continúan tropezando? ¿Muestran un nuevo interés en disfrutar de la comunión con los cristianos y tal vez tienen nuevas motivaciones para pasar tiempo con no creyentes? ¿Están empezando a responder a pruebas y desafíos de manera diferente a como lo hacían cuando no eran cristianos? Y bueno, nos damos cuenta a través de todo esto, a través del fruto de la persona, si realmente hubo en ella una conversión verdadera o no. Como mencioné ahorita, el Señor es claro en esto y nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y bueno, nos vamos a dar cuenta en la vida de las personas si realmente se han convertido o no se han convertido. Y un entendimiento correcto de la conversión se hará notorio no solo en los sermones, sino que también en los requisitos de una iglesia para bautismo y la cena del Señor. Esta se ejercerá con cuidado. Los pastores no estarán presionados por bautizar a las personas apresuradamente y sin examen. Y bueno, esto es importante, que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, tengamos un entendimiento correcto de lo que es la conversión, y esto es lo que vamos a estar viendo durante estos estudios, comprender la importancia de la conversión en nuestra iglesia, ¿sí? Porque muchas de las veces, a veces como iglesia, queremos llenarla, traemos gente que a lo mejor en un momento da una respuesta sincera en ese momento de aceptar a Cristo, pero no vemos cambios en su vida, o bueno, enfrentan una prueba y no la pasan, ¿sí? Se retiran de la iglesia, dejan de venir. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que una persona realmente debe de, bueno, aceptar a Cristo, pero debemos de ver un cambio en su estilo de vida. Y bueno, esto nos llevará a ejercer cuidado con las personas que recibimos. Y bueno, también esto llevará a los pastores a bautizar a las personas con más cuidado, ¿sí? Sin ponerles una prueba para ver si realmente ellos eh, se han convertido a Cristo. Y bueno, también se notarán las expectativas de la iglesia para membresía. La admisión no será inmediata. Tal vez se ofrezca una clase de membresía, se pedirá un testimonio, así como una explicación del evangelio por parte del miembro potencial, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros ponemos atención a la conversión, bueno, también nuestras expectativas como iglesia, la admisión no va a ser inmediata, sino que a lo mejor tal vez vamos a poner a la persona a prueba, le vamos a pedir un testimonio o bueno, que nos dé una explicación acerca de lo que es el evangelio. Y bueno, se mostrarán que la iglesia no estará dispuesta a tomar los pecados conocidos a la ligera. El rendir cuentas, el dar ánimo, la exhortación serán lo común, no algo extraordinario, y se practicará la disciplina en la iglesia. Una de las marcas importantes de una iglesia sana es un entendimiento bíblico de la conversión. Y bueno, hermanos, en esta mañana es lo que es la introducción, es lo que vamos a estar viendo durante estas semanas acerca de un cambio verdadero, la conversión, ¿sí? Y bueno, como lo mencioné, es muy importante para nosotros el saber si realmente hemos sido convertidos, ¿sí? Si hemos realmente no hemos aceptado a Cristo primeramente, pero también debemos de dar un fruto de arrepentimiento. Nuestros frutos, nuestros hechos, lo que hacemos usualmente, debe mostrar que realmente hemos cambiado nuestro estilo de vida, ¿sí? Entonces, primeramente Dios, la próxima semana ahora sí vamos a empezar con la serie de estudios. Va a ser la semana número 1 y vamos a contestar lo que es la primera pregunta. ¿Necesitamos cambiar? Y bueno, me gustaría que en el transcurso de esta semana vayas leyendo, vayas estudiando y vayas reflexionando en lo que nos dice Romanos capítulo 1,
para leer de los versículos desde el 18 hasta el 32. Sí, ahí vamos a contestar todas las preguntas de nuestro estudio, todas las preguntas que vienen acerca de esta pregunta. ¿Necesitamos cambiar? Y bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que el hombre sí necesita cambiar, pero eso ya lo vamos a ver con más detalle, primeramente Dios, la próxima semana. ¿Sí? Entonces, bueno, así concluye esta pequeña introducción. Que el Señor les bendiga.